Ayer contó Ángel de Brito aquí en LAM esta información, que nosotros vamos a sumarle también datos, que es la denuncia que hace Romina Gaetani contra su actual pareja, no podemos decir expareja porque es su actual pareja, por violencia de género. Lo que tenemos para mostrarle en exclusiva son las lesiones que tenía en su cuerpo Romina. ¿Qué es lo que contó ayer Ángel? Y que ahora vamos a repasar y le vamos a agregar información. Romina Gaetani fue a visitar a su pareja, a su novio, a un reconocido country en la zona de Pilar. Sí. Ingresa a la casa. Cuando están en el interior de la casa se produce evidentemente una pelea. Aparentemente, dijo Romina después en la justicia, por celos. Empiezan los gritos y empiezan, y a mí de la justicia me lo confirman, Sí. los golpes y el zamarreo del novio de Romina para con Romina. En esa situación, Romina logra escapar de la casa, llega hasta la guardia del country, llaman al 911, llega la policía, llegan las ambulancias para tratarla a Romina, llega también gente de la fiscalía para tratar de asistirla. Romina estaba en un ataque, estaba en shock, estaba sinceramente en un ataque de nervios. De hecho, en un primer momento no querían que la lleven ni al hospital, ni ir a la comisaría, hasta que finalmente lo primero que hacen es llevarla al hospital. ¿Qué es lo que constatan en el hospital? ¿Cuáles son las lesiones que tiene Romina? Que a mí me lo confirman, son lesiones provocadas por la pareja, por el novio, porque estamos hablando de una causa de violencia de género. Escoriaciones, y acá la tengo a Florencia que me lo va a poder decir qué son estas lesiones. Escoriaciones en dorsal izquierdo, escoriaciones en antebrazo derecho, escoriaciones en cadera, hematoma en pierna izquierda y corte en pierna derecha. Empecemos con las escoriaciones, Florencia. Bien, todo lo que es escoriaciones vendría a ser como un raspón, dicho de una forma más coloquial. Son raspones, son lesiones en la piel que se levantan y que, bueno, después de un par de días pueden llegar a sanar, pero son lesiones superficiales en lo que es la piel. Que podrían ser, tratemos de reconstruirlo, Sí. productos de un zamarreo, por ejemplo, o el zamarreo produce otra lesión. Zamarreo o arrastrar a una persona, por ejemplo, contra una pared o con alguna superficie rugosa que pueda llegar a generar estos raspones en la piel, como cuando uno se cae y se raspa, O en la digamos. resistencia. Te tengo un también. último Claro. momento. En la resistencia, Vamos un momento. A ver. en la resistencia suelen tener las personas que son violentadas, van contra la pared y el otro la arrastra para sacarla y traerla hacia sí Y ahí le produce la esas raspa después. escoriaciones. Hematoma en pierna izquierda, bueno, esto es más entendible, o sea, un golpe en la pierna izquierda, El moretón, digamos. el famoso vendría a ser. moretón, Sí. que al ser en la pierna uno puede entender o que ella estaba en el piso y la golpeó en el piso, o quizás le pegó una patada, también puede ser. Puede una ser patada. también, puede ser, o sea, Digo, se- por ser en la pierna, ¿no? Claro, lo que decimos en medicina legal es una colección de sangre, o sea, hubo un golpe, se rompieron algunos vasos capilares y empezó a generarse una mancha de sangre debajo de la piel. Y lo último, un corte en la pierna derecha, que a mí me dicen que no es un corte producido con un arma blanca o con un cuchillo, sino que es un corte producto de las agresiones, producto de los golpes. De los golpes. O sea, Sí. puede pasar esto, digamos, Sí. que se vea como un corte después de que alguien le pega a otra persona, en este caso en la pierna derecha. Sí, puede ser o también con algún objeto, Claro. contra algún objeto, una silla, una mesa, alguna cuestión de estas, que lo que haga es ya no una lesión a nivel de piel, sino ya ingresar un poquito más en un corte. Sí, lo que te puedo describir, Martín, que para mí este pedido de auxilio pudo haberle salvado la vida, digamos, porque tenemos lesiones en prácticamente todo el cuerpo, en lo que es todo el dorso, el tronco del cuerpo, el antebrazo, la pierna, digamos, tenemos una lesión prácticamente Un cuerpo golpeado casi en íntegramente. absolutamente Claro. todo el cuerpo. Sí, Martín, sí, sí. la relación de Romina Gaetani con el denunciado, con Luis Cábana, arrancó nada más que hace un año. muy Comenzó reciente. en Carlos Paz el año pasado, en el verano de 2024, bueno, un poco más en rigor, verano de 2024. Hace 2 años, perdón, acabo de sacar bien la cuenta. 2 años, sí. Pero ¿qué ocurre? Igual no Es deja de difícil, ser es difícil de calcular porque justamente Cábana todo el tiempo evitó el perfil público, la Sí. aparición pública, nunca quiso dar notas, saliendo con una actriz muy conocida y de mucha presencia como Romina. Es empresario, no pudimos averiguar a qué se
dedica exactamente? tipo de Este es el empresario? nivel justamente de reserva que hay, que es a total respecto de su vida. Y hace poquito ella dio a entender que estaban separados. Hace poco Romina contó que, bueno, tras una serie de inconvenientes, se habían separado. Pero hacía unos meses nomás que había dado una nota en la que daba cuenta de su amor, de su pasión fuerte por este hombre, de lo amigos en algún punto que se sentían ambos, del buen entendimiento que reinaba entre los dos. Bueno, luego da una nota en la que cuenta que estaban distanciados, quizás momentáneamente, y ahora supimos que el domingo pasado ocurrió esto allí en ese Ahora, barrio. ahora vamos a dar más detalles y vamos a ver una nota donde Romina habla justamente de Claro, esto, sí. de los celos. En este caso está trabajando la fiscal María José Basilio, gran fiscal que tiene la provincia de Buenos Aires, sobre todo en materia de género. Y también hay que decir que Romina, y esto lo vemos en otros casos, y me hace acordar al caso de Lourdes, Sí. de Bandana, no quiso pedir una perimetral, por ejemplo. De hecho, no quería ni siquiera denunciarlo. O sea, evidentemente, el hecho de salir de su casa a pedir auxilio fue un impulso. Y luego, cuando ve la policía, cuando ve el personal médico, fiscalía, etcétera, etcétera, prácticamente no quiso denunciarlo. Prácticamente no pidió la perimetral. Por eso hoy no hay una perimetral. Claro. Porque ella no la requiere la perimetral, viven en lugares separados, No, igual y eso para- ayuda también. tengo información pero, a ver, ¿tenés diferente, información de totalmente ahora? diferentes. A ver, dale, A ver. contala. Acá estoy hablando con el doctor Trimarco, Dale, que es ¿qué el abogado cuenta? de ella. Se presentaron como particular damnificado. ahora sí. Van a Bien. solicitar todo tipo de medidas y están viendo de pedir la detención inmediata de la persona. Mirá, o sea que evidentemente hubo un cambio, mirá qué importante esto que sí sale, hubo un cambio de actitud de lo que era la conmoción del momento a lo que es ahora. Lo Bueno, que es ahora se están haciendo la presentación y no solo eso, sino que la Suprema Corte de la provincia tiene como directiva en ordenanza que ante cualquier hecho de violencia de género, si se solicita la detención, que se conceda. Ok. En el principio para evitar cualquier situación mayor a la víctima. Lo saludamos a Guido Zafa, nuestro compañero. Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes, tenés más información del tema. ¿Cómo estás, Martín? La verdad que recién estaba escuchando una historia de terror para Romina Gaetani, sobre todo entendiendo que ella viene sufriendo esto hace un tiempo, o por lo menos ella en una nota con Héctor Maugeri, que recién hacía referencia a Franco, que me parece muy importante ese punto, porque ella tenía una Ahora la vamos a escena de compartir. besos. Ella tenía una escena de besos, lo voy a contar porque yo vi la obra Dale. de teatro. Ella tenía una escena de besos con Marcelo de Belis en la obra de teatro, donde obviamente era muy inocente el beso con Marcelo de Belis. Y ella contó en la entrevista que había sufrido una escena de celos de parte de su novio, justamente de Cábana. Ella en ese momento, octubre del 2025, de hecho también lo dijo en el Martín Fierro, ella fue al Martín Fierro, el último Martín Fierro con él. Después hubo una crisis, una separación. Por eso también cuando ayer se conoció la noticia acerca de esta escena de violencia, que por lo que tengo entendido no es la primera vez que sucede, pero es la primera vez que ella decide denunciar, la verdad que fue muy traumático. Entiendo que ahora la familia no quiere hablar, yo intenté comunicarme con parte del entorno, No de te compañeros de respondieron. elenco y demás. No, entiendo que ahora es como que bueno, no hay mucho secreto, o hay mucho silencio, mejor dicho que secreto, hay mucho silencio. Pero bueno, seguiré intentando ver si podemos tener algún testimonio, tanto de la gente que la acompañó en el último tiempo. Sobre todo sé que ella tenía muy buen vínculo con el elenco de Mamá, que después ella deja la obra de teatro, pero ella tuvo muy buen vínculo con De Belis, con Betiana Blum y con todos sus compañeros. Hagamos una cosa, Guido. Mencionaba Franco la Sí. nota donde hablaba de los celos. Sí. Mencionaste vos la nota donde hablaba de los celos. Entiendo que la nota con Héctor Maugeri. ¿Sí? Correcto. Exactamente. Dale, ¿es esa la nota que tenemos para compartir? ¿Sí? ¿Es esa? Dale, vamos con esa nota. A mí lo que me pasó en la pandemia, me puse muy activa. Hice streaming, hice dos obras de teatro por streaming, escribí, hice bastante de enfermera de personas que quería y amaba, por lo tanto también tenía un permiso para salir de casa e ir a cuidar a esa persona. Y también te enamoraste en pandemia. En O en pandemia- pandemia desarrollaste el vínculo. ¿Para de cuál de todos? Del último, no sé, del último. Vamos a poner el último. no, Luis. Luis. Pero Luis no viene de la pandemia, Luis, mi amor. Vos no paraste nunca. ¿Siempre estuviste con alguien? Siempre estuve de novia. Qué noviera que sos. Soy muy noviera. Decime si este es el último. Ay, me encantaría, porque es lo más... No, ahora estamos hablando... Ah, sí, Luis.
Qué está, susto por favor, yo. que sea el último. Qué susto. ¿Cuántos más? Dale, Luis. Por favor. Haceme la Escúchame, gamba. Luis bajo perfil, médico. No. Vos estás hablando de... Otro. No, es muy fuerte. Pobre Luis me lo confunde. Es que pará. Luis es empresario. No me da la cantidad y de el gente. médico fue una relación que tuve hace 2 años y pico atrás. Ah, por favor, qué confusión. Sí. Bueno, él es empresario, vamos a presentarlo bien, Sí, por Luis favor. Cábana. Muy Luis bien. Cábana, lo Entonces, amo. Y Estoy esta enamorada. relación... Es muy parecido a mí. Creo que por eso somos dinamita. Escúchame, siempre estás enamorada. ¿O este amor es distinto? No, es distinto. ¿Sí? Sí, ¿Por sí, qué? es distinto. Lo encuentro muy parecido a mí en muchas cosas. Sí, ¿Te contiene? sí, sí. Otros momentos no me contiene. Le digo, che, pará, vení. Y otros momentos es lo más. ¿Y no es un poquito complicado, por ejemplo, compartir la vida? ¿Conviven? Perdóname, ¿conviven? Sí. Estamos ¿Y es mitad un su casa, poquito mitad mi complicado, por ejemplo, compartir la vida con una actriz? Pobre, sí, claro. Sí. Estoy hablando del tema todo el tiempo. Digo, pobre, a mí no me gusta decir la palabra pobre porque empobreces a alguien que quizá no se siente pobre, pero sí. Cuando vino a ver la comedia Mamá, que mi marido es Marcelo de Vélez, que en un momento nos damos un beso, mi mamá que estaba al lado de Luis me dice, ay, percibí que se puso en la Tenso. platea. Y después me dice, ¿cómo es eso de los besos? ¿Sabes? Cuando pasa algo todas las noches. Y yo con todo el amor del mundo le expliqué y seguimos hablando ¿Y qué le de qué se explicaste? trata. De que uno no siente nada, que no pasa nada. Que no pasa nada. Porque tú eres una boca, vos, increíble. No, pero todo es para la cámara. No, todo es para la cámara. Soy buena soy buena actuando. Bueno, lo primero que nos deja ver en esta entrevista, Franco, no sé si coincidís, compañeros, evidentemente se la veía muy enamorada de él. la veía Le dice, sí, te amo, claro. muy enamorada. Muy. Por eso quizás la primera intención, o por lo menos el primer reflejo que tuvo ayer fue el de no querer denunciarlo. Ahora nos dice Alejandro que sí, que lo va a denunciar, A ver. pero se la ve muy enamorada Sí, en esta... totalmente. El tema es el siguiente igual, ¿eh? Perdón, Tenés un respecto de problema. la no denuncia, A ver, espera que- me parece a ver, fundamental dale. aclarar esto. Respecto de la no denuncia, nos tienta permanentemente creer que efectivamente son las víctimas las que por H o por B no quieren denunciar. Lo que tenemos que empezar a investigar una vez que conocemos una primera denuncia, como es en esta historia, es si no estaba bajo amenaza. Es decir, ¿por qué no denuncia? Pudo haber sido amenazada. En semejante contexto de violencia pudo estar amedrentada Romina Gaetani permanentemente, es decir, conducida 1 y 1000 veces a no denunciar. En medio de un torbellino emocional gigantesco que impedía cualquier tipo de comunicación con el exterior. Entonces, digo esto porque... Es verdad que en ciertas historias las víctimas, y sobre todo las mujeres, no denuncian porque no pueden, etcétera, pero es verdad que muchas veces no denuncian, insisto con esto, y hay que ser muy claro al respecto, porque están bajo amenaza. Esa amenaza es a veces encubierta, es velada, no es una amenaza alevosa. Totalmente. Es difícil de escudriñar, pero es una amenaza al fin. De hecho, llega la policía porque ella Exacto, sale gritando, claro. no porque ella se presente a Exacto, una fiscalía claro. a denunciar, porque ella sale gritando. Exacto. Guido, ¿tenés más info? ¿Lo tengo a Guido? Ahí voy con Guido, dale vos, Ale, vos tenías información, querías aportar algo. Perdón, Flor, dale, otra voy con vos. posibilidad de lo que dice Franco es que muchas veces una víctima de violencia de género le cuesta muchísimo reconocerse como víctima, ¿no? es cierto. A veces lo ves desde afuera, desde la mirada, desde otra mirada, de la vereda de enfrente, y uno lo ve clarísimo. Esto es violencia de género, hay una persona en riesgo, la pueden asesinar. Pero cuando una está dentro de este círculo de la violencia es muy difícil verlo, es muy difícil asumirse víctima. Y puede ser que a partir de lo que le dice el abogado, ¿no? Ahí sí haya tomado conciencia de esto. Sí, Ale, ¿qué querías decir? No, pero acá tenés otro tema. Mirando las lesiones, Sí, no dejan recordemos de... que acá tenemos las lesiones, escoriaciones en dorsal izquierdo, antebrazo derecho, cadera, hematoma en pierna izquierda, corte en pierna derecha. Sí, Ale. Tomando en consideración eso, no dejan de ser lesiones leves. Ahora estoy pensando, te lo digo Acá por viene la la otra parte, perdón señora, Acá señora, lo legal. acá viene la parte garantista, acá viene No, la está parte bien. donde lo va a defender a él. Pero esto ocurre, Le está bien aviso. porque esto después finalmente Porque ocurre. esto es lo que pasa después en la sede justicia, judicial por esto supuesto. finalmente ocurre. claro. Adelante. Porque yo lo digo como lo que va a suceder como abogado, lo que haría. Primero son lesiones leves. Segundo, que puede decir que estas lesiones pueden haber sido ocasionadas a través de algún tipo de juego.
Porque si yo me remonto a una entrevista que se dio hace poquito, en donde está diciendo maravillas, y te hago de esa, para. Pero le llegó acá, ¿vos entendés eso? No. Está siendo Claro, de abogado defensor Ya del, sé que está del- siendo abogado. del Yo te digo que hay que denunciado. verlo todo. Lo subrayo, Martín, ya sé que está Sí. claro. No, pero lo la subrayo a violencia propósito está para que mal no se altere en nadie. cualquier tipo. Sí. Pero lo que digo es que no dejan de ser lesiones leves por ahora. Capaz que después de ella, si quiere contar que le intentó matar o algo, pero por ahora es una A mí causa lo que me parece ínfima. grave, y ahora voy con Guido, para mí lo que me parece grave es que hoy, si ella quiere ir a la casa, va a la casa y no hay ningún problema. Digamos, no sé si tiene la red, no sé si existe una red de contención No. del Estado No. para decir, che, pará, antes de ir nuevamente a la casa de un tipo que te acaba de No. pegar, te ponemos este freno. Más allá de que lo que puede Mirá, ser una te amiga explico o lo que algo. sea. Sí. Cuando hay, incluso en las causas en las que sí existe una perimetral, hay una advertencia a aquella persona que denuncia y que pide la perimetral y te dicen, ojo, vos no te acerques porque si no la que la rompes o el que Claro, la tampoco rompes te sos podés vos. acercar vos. No, por eso, pero si se quisiera, a eso voy, si se quisiera acercar, se acerca y rompe la perimetral, o sea, es el otro el que no se puede acercar. No, Pero no hay nadie que te contenga ver. y te diga, ojo, no te acerques porque corres peligro. En ese momento ya es uno con uno mismo. Yo A ver, discrepo espera, dame total. un segundito. Ahí va a salir, pero quiero ir con Guido porque tiene información de quién es Luis Cábana, este hombre. Sí. Que recién decía José Romina, Martín. lo conocí hace 2 Yo años. también. en A mí me está Carlos llegando Paz. información también. Me está Dale, llegando Guido. mucha información. Recién estaba escuchando sobre todo la declaración de Romina, que hoy a la mañana también la intenté desmenuzar, sobre todo para entender cómo nace este vínculo y cuándo termina, porque hubieron crisis en el medio, hubo una separación concreta, pero ellos se conocen en una temporada en Villa Carlos Sí. Paz, en la temporada 2023-2024, cuando Romina protagonizaba El Plan Perfecto con Pedro Alfonso. Ahí se conocen. Obviamente la relación continúa en Buenos Aires. En un momento se mudan juntos, empiezan a hacer una vida juntos. De hecho, él, hay que decir que Cábana siempre ha tenido un perfil bajísimo. De hecho, la única vez que se lo ve a él activo en un evento social es en la entrega del Martín Fierro, donde Romina Gaetani estaba nominada como mejor actriz por Buenos Chicos. Ahí él aparece en una entrevista que le hacen una nota a Romina, está hablando del vínculo, de la relación, hablaban si se iban a casar, se iban a formalizar y demás, y ella lo que dijo es que el plan en ese momento era adoptar un perro. En ese momento él estaba como muy pendiente de ella, de hecho ella decía cómo me cuida, me acomoda el pelo, me acomoda el vestido y demás. Luego ella estrena esta obra de teatro, Mamá, que le estrena en el Multiteatro, con Betiana Blum como protagonista, como te contaba antes, y acá es donde se produce este episodio. Y lo que me estaban contando un poco acerca de estos episodios, que no... Yo pregunté cómo era el vínculo de Romina en el teatro, a mí dicen que era absolutamente normal, que Hay un Romina nunca... Perdón, Guido. Hay un Sí. antecedente que ella lo dice en la justicia. Dice, tuvimos un Sí. antecedente Sí, violento, pero eso después, ¿no? pero no fue- o sea, claro, antes de lo que sucedió Correcto. anoche, después de lo que vos decías, pero Sí. fue una discusión que no llegó, fue violencia verbal, pero no llegó a ser violencia física, dice ella en la justicia. Claro. Te quería hacer ese paréntesis nada más. A mí, mira, yo obviamente con todo respeto, y está Franco ahí que recién lo estaba escuchando muy atentamente, obviamente la mujer denuncia cuando puede, no cuando quiere, porque la verdad que obviamente viste esto de bueno, que suceden los golpes y demás, y ella decidió no denunciar. Mismo caso de Lourdes Fernández, que después deciden denunciar. Yo creo que Romina está en la misma situación. Pero bueno, yo cuando hoy preguntaba cómo era su vínculo en el teatro, porque vos viste que cuando tenés una escena, no digo una escena de alto voltaje porque es un beso, es una comedia, yo la vi, una comedia con De Bellis. Pero bueno, ya tu pareja hace un clic que tiene celos de ese beso, hay que ver cómo uno después se comporta en la Eso diaria. comúnmente podría constituir una bandera Por eso. roja. No está de más comunicarlo. absolutamente. Es decir, Eso no- que ella por eso cuenta en la digo, nota Franco. como algo divertido. De claro, vos. y está bien. Ella lo cuenta como divertido, igualmente lo que me dicen es que después se comportó de manera normal, no es que quiso sacar ese beso y demás. Esa comedia la dirigía Carlos Olivieri, pero no es que después hubo un cambio a partir de ese gesto de Cábana. Pero sí, obviamente, cuando Romina lo cuenta y ahora con el diario del lunes, y sabiendo que no es la primera discusión, que ya hubo discusiones, no episodios de violencia concreta, digo violencia física, pero sí violencia verbal, acá esto desencadena en lo que sucedió este fin de semana. Pero Franco. perdón. Y ahí ya voy, que, ahí voy, ya César. que Romina denunció celos, es que Sí. esta declaración ante Maugeri cobra una importancia fenomenal Otro en este sentido. momento. Exactamente. Porque por celos, además, están la mayoría de las historias
denunciadas por violencia de género en la Argentina. El celo, la razón, digamos que no es ninguna razón, justamente es una emoción y es una emoción que hay que gobernar en caso de experimentarla. Nunca está de más intentar compartir esto. Bueno, la mayoría de las denuncias de violencia de género se dan a partir de celos y tratándose de una actriz profesional. Y ella además lo dice acá, ¿eh? Claro, Ella por dice, eso digo, por eso hubo que una discusión por eso celos, digo. y además te sumo un dato Sí. para tu argumento. Ella, por lo que me dicen, está muy poquito tiempo en la casa. O sea, evidentemente, ella llega a la casa del country de Pilar, se produce una discusión. Apenas ella llega, no sabemos de qué tenor, o sea, sabemos de qué tenor porque la terminó golpeando, pero no sabemos cuál es el porqué finalmente, pero aparentemente... Lo que generó la violencia no sabemos. Y está muy poquito tiempo hasta que ella sale pidiendo ayuda. Martín, acá me dicen, bueno, lo digo porque fue público, esto ocurrió en el Tortugas, y lo que me están confirmando es que son una familia que vive en el Tortugas, que él tiene muchísima importancia dentro Familia del de polo. Sí. Dentro del polo es una familia, lo que se dice, una familia muy top del polo y que son históricos del Tortugas Country. Es verdad, porque hay una marca de indumentaria vinculada al polo en la que este sujeto denunciado, Luis Cábana, figura como socio. O sea, él sería socio, según registros que me están pasando, lo digo justamente en condicional porque no lo tengo yo chequeado, pero sería socio de una marca muy conocida de indumentaria para quienes practican polo o gustan de ese tipo de ropa, y de otra empresa sería también titular, Cábana, llamada Gran Buda. Esto quiero, y acá le quiero preguntar a Florencia, ¿no? Teniendo en cuenta este documento que trajimos con las lesiones, digo, esas lesiones no son un forcejeo nada más. No son un zamarreo. No lo son. Y hubo... O sí, no lo sé, te lo pregunto. Y porque hubo... Cipolla, que hoy está en rol de abogado del señor, me hace así con la cabeza como diciendo, bueno, puede ser. Pero te pregunto a vos, Florencia. A ver, si hubiese sido nada más golpes, por ejemplo, con las manos, tendríamos hematomas nada más. Cuando tenemos escoriaciones, hay alguna lesión contra algún objeto, pared, piso, ¿La tiró por contra ejemplo. algo o la arrastró? El corte puede ser, por ejemplo, porque tenía anillos también, o una hebilla de un cinturón, o algo contra algún objeto contundente que haya rasgado la piel. Claro, porque ese corte en la pierna derecha no hecho con un cuchillo, es eso que vos decís. O algo filoso tiene que haber para producir ese corte. Sí. Lo que yo te puedo decir, Martín, y esto lo sabés también porque llevas años en los policiales, a esto no se llega de un día para el otro. Esto es una escalada que va de a poquito, una escena de celos, agresión verbal, y va escalando hasta que llegan esto, y esto no mejora. Esto termina empeorando en todos los casos. Perdón, pero es una absoluta red flag, una bandera roja lo que sucedió en el teatro. Por eso yo creo que la madre, cuando hace referencia a esto y se lo cuenta a Romina, no es por analizar las palabras de Romina, que Romina de alguna manera intenta, yo entiendo a ella como actriz y digo una entrevista más relajada, pero ella intenta disminuir ese relato, pero evidentemente eso era la primera vez que ella percibe algo tóxico en la pareja. Porque Romina no es la primera relación conflictiva que tiene. Nunca llegó a este punto y ella nunca denunció violencia. Pero ella ha contado que ha tenido otro tipo de vínculos complicados. Sí, esto se pasó de la raya. Perdón, lo quiero escuchar a Cipolla, que se muere de ganas de defenderlo a este hombre. Para vos, ¿cómo termina Por favor, esto? no lo hagas, Alejandro. Sí, bueno, ¿qué querés? Es así. No lo hagas. Pero está bien, hace su rol de abogado, que es importante porque, como decía Franco, es lo que termina finalmente... La realidad no se puede desconocer. Yo te hago el escucho y tiene razón. Para vos tiene razón. Es que no es que tiene razón en el sentido de que es lo que ocurre. Claro. Estamos apoyando todos la misma visión. Lo que pasa es que él está desde su lugar periodístico diciendo esto no puede seguir ocurriendo, y él le pone la realidad que es, chicos, esto va a terminar como no debe terminar. Esto para mí va a terminar, yo diría, ante eso, forcejeo porque ella la quería golpear. A ver, uno no conoce, el monstruo es hasta que el monstruo No hay habla. un forcejeo nada más. Acá hay hematomas. Es que vos como defensa, pero los hematomas en la pierna, déjamelo dudar. Puede tocarse y hay personas que... Yo te lo digo como defensa. Sí, te diría. Por eso lo que entiendo tu importa postura. siempre es la dimensión periodística o social de estas No, historias. lo podría haber grabado. Y no solamente la...
No, bueno, Bueno, no todo Las puede grabar. víctimas no pueden, están siendo víctimas. O sea que tampoco pueden estar atentas, chipola, estar grabando, filmar una película. No se puede. No se puede. Es Si que estás en plena tempestad, no podés. Suficiente con que estás sobreviviendo. Bueno, entonces fue Claro, la primera vez. claro. Si aceptamos esa A mí, circunstancia, es la perdón, primera como, vez. Sabemos mucho de violencia, entonces lo primero que aprendí en este sentido es que yo no necesito escoriaciones para identificar violencia. Yo no necesito violencia física para decir que en un vínculo hay violencia, porque la violencia suele ser fundamentalmente y en primera medida verbal, y antes incluso de verbal, emocional o psicológica. Pero vos Digo, tenés que analizar este punto, que es lo que va a analizar la justicia. Sí. Vos fijate, la altura de la persona, la contextura física y la de Romina. Vos decís que ante un hecho muy brutal quedaría con escoriaciones. Yo te nada digo más. que vos bien sabés, entiendo que estás haciendo de abogado defensor, pero bien sabés que en la justicia, no digo en cualquier juzgado, porque lamentablemente esto es errático en nuestro país, pero hay protocolos fuertes respecto de la violencia de género. No es que llegás No, por y, supuesto. claro, no es que llegás y entonces yo me enfrento a otro, somos dos, y bueno, vamos a ver quién de los dos gana. No, hay antecedentes concretos, hay un Estado de Derecho, hay pactos internacionales a los que suscribe la Argentina que están por encima de cualquier denuncia. Vamos a No ver siempre cómo, ahora sí la justicia. vamos a ver cómo sigue la causa.